Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o buenos días, buenas noches o buenas madrugadas, depende del horario que estés viendo este mensaje. Estamos aquí una tarde muy bonita, está muy preciosa que Dios nos ha dado. Así que todos sean pues muy bienvenidos aquí al Ministerio del Camión. Está hablando su amigo de siempre, su hermano Daniel García. Hoy vamos a tener el estudio acerca del Espíritu Santo. Así que vamos a ver lo que este libro, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña y nos diga de lo que habla acerca del Espíritu Santo y de la obra de Él. Así que todos sean pues muy bienvenidos. Vamos a tener una palabra de oración, vamos a ir hasta el trono de la gracia para así alcanzar socorro, alcanzar ayuda del cielo, ayuda de lo alto. Que el Dios viviente sea el que nos enseñe en esta hora acerca de este tema tan importante que es el Espíritu Santo. Así que vamos a orar a nuestro Dios, ayúdanos a comprender tu palabra en esta hora, que la honra y la gloria sea siempre para ti, que tu palabra nos enseñe, que creamos solamente lo que dice la Biblia, no lo que dice un hombre, porque Señor, nosotros mismos no podemos confiar ni de nosotros mismos. Así que, Señor, que no crea nadie ni confíe en nosotros, que no confiemos en hombres, en príncipes, sino solamente lo que dice tu palabra, lo que dice la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, lo que dicen los dos testamentos. Que la palabra de Dios sea la que se interprete sola, que la dejemos que ella se interprete, Señor, y que creamos por fe lo que tu palabra enseña. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Porque vamos a estudiar acerca del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, estuvo activo con el Padre y el Hijo en la creación, en la encarnación y también en la redención. Inspiró a los profetas, inspiró a los autores de las Escrituras, a los autores de la Biblia, de la palabra de Dios. Infundó poder en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Así que el Espíritu Santo infundó siempre en la vida de nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra como hombre, 100% hombre y también 100% Dios. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 1 para leer versículo 1 y 2. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu, el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos la primera cita bíblica que nos habla en el principio acerca del Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de San Lucas capítulo 1 y versículo 35. Versículo 35 de Lucas capítulo 1 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos la intervención del Espíritu Santo, especialmente cuando iba a quedar, embarazada María, que iba a tener al santo ser, al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Y ahora aquí mismo en el libro de San Lucas, capítulo 4 y versículo 18.
El versículo 18 nos dice estas palabras: el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, desde cuando el Señor Jesús estaba en Nazaret, cuando Él estaba en la sinagoga, en la iglesia de Nazaret, se le dio para leer el libro del profeta Isaías. Y Él leyó esta escritura, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El Señor Jesús, ¿cómo se iba a cumplir esta profecía en Él, esta palabra? Por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo iba a realizar esta obra? Por medio de Dios, el Espíritu Santo. Dice: a pregonar libertad a los cautivos. Y también por el Espíritu Santo iba a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y versículo 19: y a predicar el año agradable del Señor. La obra del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 10 y versículo 38. Versículo 38 dice estas palabras de Hechos 10. Como Dios ungió con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que es el mismo que nos está hablando en esta hora a nosotros, aquí en el ministerio del camión. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y como estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con el Señor Jesucristo. Y Él habló por medio del Espíritu Santo. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo, así también nos puede ungir a nosotros. Te puede ungir a ti. Siempre que seamos sinceros y que estemos dispuestos a ser usados por el poder del Espíritu Santo, por Dios mismo, por medio del Espíritu Santo. Como Dios ungió, dice, con el Espíritu Santo y con poder, poder de lo alto, poder del cielo, y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes por el poder, ¿cuál? Por el poder del Espíritu Santo. Dice: y sanando, solamente eso lo podía lograr por medio del Espíritu Santo. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, por Satanás, por la serpiente antigua. Dice, pero da aquí la razón, dice, ¿y de qué forma? Porque Dios estaba con el Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 21, que dice estas palabras. Dice: ¿por qué? Dice: porque nunca la profecía bíblica, la Biblia, la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. O sea, en ninguna ocasión la palabra de Dios fue traída por voluntad humana, sino solamente por voluntad de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Porque todos los autores bíblicos, los profetas, los apóstoles, los discípulos, los hombres de Dios, ellos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice: porque nunca, dice never, dice, porque nunca la profecía bíblica fue traída por voluntad humana. Nunca la palabra de Dios
fue traída por voluntad humana. Dice, si no, hasta dice, si no, que los hombres de Dios, aquí escribió el apóstol Pedro, dice, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, siendo inspirados por Dios mismo, por Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo atrae, convence y convence a los seres humanos, así como te ha convencido a ti para que estés aquí en este canal, como me ha convencido a mí también. Me ha convencido de que la Biblia es la palabra de Dios, de que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo convence a todos los seres humanos de que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que necesitamos a Jesús en nuestra vida. Convence a los seres humanos y a los que responden. Convence a todos los que responden a su llamado y renueva. Nos ayuda a dar una vida nueva, a empezar de nuevo. Y nos transforma, el Espíritu Santo nos transforma a la imagen de Dios. Esto lo debes de querer tú, lo debe querer cada uno de nosotros, de cada uno de los seres humanos, que el Espíritu Santo convence de pecado, transforma, nos ayuda a vivir una vida nueva, de andar como anduvo el Señor Jesucristo, de vivir como Él, tener la fe de Jesús, amar como Jesús, obedecer la palabra de Dios, obedecer los mandamientos de Dios, a tener la fe de Jesús. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 18. Por tanto, dice, por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro, dice, descubierto, y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en su misma imagen, por la acción del Espíritu del Señor, por la acción del Espíritu Santo. Somos transformados de gloria en gloria, a la misma imagen de Dios. Libro de Efesios capítulo 4, para leer versículo 11 y 12. Versículo 11 del capítulo 4 de Efesios dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, no los constituyó el hombre, Dios mismo, a otros profetas, a otros evangelistas, que no nos llamemos a nosotros mismos evangelistas, sino que tiene el don de evangelista, de profeta, de apóstoles, a otros pastores. Dios llamó a los pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí no dice que constituyó a unos sacerdotes en el Nuevo Testamento. Dice que apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Nos constituyó Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso hay tanto hombre que predica la verdad de Dios, que hasta a uno se le hace imposible, que cómo ese hombre va a estar predicando el mensaje de Dios cuando fue una persona muy perdida, una persona que anduvo en las drogas, anduvo en el pecado, que se deleitaba solamente en hacer el mal, pero que ahora predica con el poder del Espíritu Santo,
ganando almas para el reino de los cielos. Esa obra solamente y ese cambio lo puede hacer el Espíritu Santo. Libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Dice: pero recibiréis poder. ¿Qué va a pasar? Vamos a recibir poder. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto se le estaba diciendo a la iglesia primitiva, a los apóstoles y discípulos, que iban a esperar la llegada, la derramación del Espíritu Santo, así como se derramó en el capítulo 2 del libro de Hechos. Pero esa promesa también es para nosotros, que vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Nosotros vamos a ser testigos de Dios donde nos encontremos viviendo. Nosotros radiquemos en la ciudad o pueblo o rancho o localidad que vivamos. Cuando sea derramado el Espíritu Santo sobre nosotros, vamos a obrar con poder. Le vamos a ser testigo a Dios el Padre y a Dios el Señor Jesucristo, por medio de Dios el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder, qué lindo, que se va a recibir poder. La iglesia del Señor Jesucristo va a recibir poder. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a hablar con poder de lo alto. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 14, versículo 16 al 18. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué dice? Si guardamos los mandamientos de Dios, o sea, si nosotros le pedimos al Señor Jesús, Él va a hacer lo que nosotros le pidamos. Pero el versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos al Señor Jesucristo, debemos de guardar sus mandamientos. Los mismos mandamientos que se dieron ahí en el monte Sinaí son los mismos mandamientos del Señor Jesucristo, del mismo Dios, Señor Jesús. Y luego dice, si ustedes me aman y guardan mis mandamientos, entonces dice esto en el versículo 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Rogar al Padre, para que nos dé el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, versículo 17, y el Espíritu Santo de verdad, al cual el mundo no puede recibir. O sea, cuando no se puede recibir el Espíritu Santo, dice, porque no le ve ni le conoce, porque no sabe ni lo que es Espíritu Santo. Pero vosotros, hablándole a los discípulos y hablándole también a cada uno de nosotros, los que vivimos en el año 2024, los cristianos que amamos al Señor Jesucristo y guardamos sus mandamientos. Pero vosotros le conocéis, claro que le conocemos, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. ¿De qué forma iba a volver el Señor Jesucristo? Por medio del Espíritu Santo. Iba a venir a obrar y a vivir en el ser humano, en el cristiano, por medio del Espíritu Santo, de Dios, el Espíritu Santo. Versículo 26. Pero el Consolador, o sea, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En qué nombre iba a ser enviado el Espíritu Santo? En el nombre del Señor Jesucristo. Iba a ser enviado por Él. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, el Espíritu Santo, la obra también del Espíritu Santo es enseñarnos todas las cosas de la palabra de Dios, enseñarnos el plan de salvación, enseñarnos a predicar, a dar estudios bíblicos, a ganar almas, a orar, a abogar por otros
por medio de la oración, pedir por ellos a Dios. O sea, el Espíritu Santo es la obra de hacer con cada uno de nosotros, según aquí el versículo 26. Dice, Él, o sea, Dios el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué linda y qué preciosa es la palabra de Dios. Ahora aquí mismo en el libro de Hechos, pero ahora el capítulo 15, para leer versículos 26 y 27. Dice, pero cuando venga el Consolador, o sea, cuando venga el Espíritu Santo, a quien yo, está hablando el Señor Jesucristo, dice, a quien yo os enviaré del Padre, de su Padre, el Espíritu de verdad. ¿Cómo se le llama el Espíritu Santo? Espíritu de verdad, no de mentira, sino Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Y si el Padre es verdad, el Espíritu Santo también es verdad, y porque procede, dice, del Padre. Dice, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo habla del Señor Jesucristo. Da testimonio de Jesús. Versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también. Así como el Espíritu Santo da testimonio, nosotros también vamos a dar testimonio del Hijo. Vamos a dar testimonio de Jesús a otras personas por medio de nuestra vida. Porque habéis estado conmigo desde el principio. Los discípulos estuvieron con Jesús desde el principio y nosotros también hemos estado con Jesús y estamos todavía con el Señor Jesús para honra y gloria de Dios. Capítulo 16, para leer del versículo 7 al 13. Dice el versículo 7 al 13, aquí en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 7 al 13 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, hablando al Señor Jesucristo, porque si me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, dice, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Gloria a Dios, que el Señor Jesús prometió enviar al Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Cuál es el propósito de venir el Espíritu Santo, de ser enviado? Para convencer a cada persona de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, por cuanto no se creen en el Señor Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo, llevar a uno al arrepentimiento. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién? Satanás. Cuando el Señor Jesús lo venció en la cruz, fue juzgado. Cuando Él resucitó aquel domingo de mañana, completamente la sentencia del diablo, que va a ser derrotado para siempre, va a ser destruido y va a ser terminado el pecado. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cómo se le dice al Espíritu Santo? Al Consolador, Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad. Vamos a conocer la verdad, como la que estamos conociendo ahora en la palabra de Dios, porque nos lo está enseñando el Espíritu Santo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué lindo y qué precioso es la obra del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu es Dios, completamente Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, cuando yo me vaya os enviaré otro Consolador. Cuando dice otro, igual que Él, que nos va a consolar. Otro igual que el Señor Jesucristo, que el Señor Jesús es Dios y el Espíritu Santo también Dios. Porque cuando dice otro, o sea, otro igual, que va a hacer la misma obra que el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo, para que esté con nosotros. Distribuye dones espirituales. El Espíritu Santo, porque es Dios, distribuye dones espirituales a los hombres,
a la iglesia, la capacita para dar testimonio en favor del Señor Jesucristo, en favor de Dios el Padre, en favor del Señor Jesucristo, en favor del cielo y también en armonía con las Escrituras, en armonía con la palabra de Dios. La conduce a toda la verdad. Bueno, que Dios te bendiga y que la honra y la gloria sea para Dios, y que este mensaje acerca de Dios el Espíritu Santo sea una bendición para ti. Y si es una bendición, comparte este mensaje con los que no lo conocen, con los que tú crees que lo deben de conocer, o que no entienden la obra del Espíritu Santo, o que hablan mal del Espíritu Santo, que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, o es otra cosa, o una maquinaria. Así que a todos ellos deben de saber este mensaje, lo que nos enseñó la Biblia, la palabra de Dios, de lo que es el Espíritu Santo. Cuídate mucho, muy pronto nos vemos con otro mensaje aquí en el Ministerio del Camión. Te habló tu hermano Daniel García. Adiós, que Dios te bendiga.